Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. ¿Cuántos andaban hoy en la calle? ¿Alguien anduvo en la calle? Como dicen allá afuera, ya se siente el espíritu navideño, ¿eh? Yo lo siento más por el tráfico. Hoy andaba por las lomas, por Polanco, y hay muchísimo tráfico. No sé si siempre así sea, pero como hacía rato que no iba por allá. Pero también, yo les preguntaba la otra vez, ¿a cuántos de ustedes les gusta esta época de la Navidad? Yo sé que hay uno que otro Grinch, ¿no? Sí, siempre hay Grinch. Gente que no le gusta así la Navidad. Yo entiendo, yo preguntaba ya el otro día en la célula si a algunos no les gustaba tanto esta época. Y sí, algunos levantaron la mano, pero les decía, generalmente, para la mayoría que no les gusta porque les deprime este tiempo, es porque lo asocian a un evento pasado en estas fechas que les trajo dolor y sufrimiento. ¿Sí? Pero en el Señor eso va quedando atrás. Pero hay otros que no les gusta nada más porque no les gusta. ¿Sí? Por eso esos son los Grinch, ¿no? Y mira, a mí la verdad, y yo creo que nunca lo vamos a saber, no me interesa cuándo nació Jesús en cuanto a un hecho histórico, a una fecha exacta. Y sí, argumentan muchos que Jesús no pudo nacer en esta época, por los datos que presenta Lucas, y estaban unos pastores ahí, y que los inviernos son muy crudos por allá, y no podían haber estado pastores pastoreando a sus ovejas, ¿eh? Y algunos se han atrevido a dar otras fechas, que por abril, y que, miren, eso es lo de menos. ¿Sí? Si nosotros festejamos nuestro cumpleaños, hermanos, bueno, también hay uno que otro Grinch que a lo mejor no lo festeja. ¿Sí? ¿Cuándo cumplo años, Paquito? Él lo sabe todo. ¿Cuándo cumplo años? En 8 días. Sí. El próximo miércoles es mi cumpleaños. Bueno, ya mi hija me va a festejar. Ya me está organizando algo para festejarme. ¿Sí? No va a ser pozole. No, ella sabe que me gusta. Ella me lo va a hacer. ¿Sí? Y entonces voy a festejar. ¿No habríamos de festejar a nuestro Salvador? ¿Sí? ¿No es más digno Él de festejo que nosotros? ¿Sí? Y si tenemos como pretexto una fecha, pues tomemos esa fecha. Ay, pero ¿qué es que está asociado a fiestas paganas? ¿Cuántos festejan Año Nuevo? A ver, levanten la mano. ¿Sí? ¿Sabían que el Año Nuevo también es una fiesta pagana? Pero hay algunos que dicen, no, yo no festejo Navidad. Yo no pongo arbolito, yo no pongo esto, yo no pongo lo otro, yo no. Está bien, si no quieres poner algo, festeja lo que se festeja. El nacimiento de Jesús. Bien. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 4, verso 4. Leemos este versículo y oramos y vamos a compartir algo. ¿Sí? Escribe Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Oremos. Señor, a ti están rendidas nuestras vidas. Y un hecho histórico que está bien documentado, de que tú un día, siendo Dios, te hiciste hombre
y naciste como cualquier ser humano, aunque no de la misma forma que todos los seres humanos. Tu entrada a este mundo tuvo que ser sobrenatural, como la salida tuya de este mundo también fue sobrenatural. Pero veniste, naciste. Señor, hoy queremos recordar ese hecho histórico, pero sobre todo lo que trajo ese hecho a nuestras vidas. Concédenos abrir nuestro corazón y poder, a través de la Escritura, ir descubriendo cómo sucedieron estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. A los que fueron buenos católicos, ¿quién fue buen católico antes de? Bueno, ya tú no contestes, Beto, porque ayer les hice a ustedes las preguntas. ¿Sí? A esos que levantaron la mano de buenos católicos antes, ¿qué es el advenimiento? Muy bien, Adviento. Advenimiento, se hace una corona. Generalmente son las 4 semanas antes del nacimiento de Jesús. Empieza en la última semana de noviembre. Algunos lo coinciden con el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos para acá. Entonces es lo que precede al nacimiento de Jesús. Y mucha gente toma este tiempo como un tiempo de recogimiento, de devoción, de preparación, de fe, de esperanza para ese acontecimiento que se va a recordar. Pero esto, hermanos, no solo es de algo de los tiempos actuales, sino es algo que empezó hace muchísimo. Fíjense lo que dice Pablo. ¿Cuándo vino el cumplimiento del tiempo? ¿Sí? Dios tenía un plan diseñado, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. No fue un plan improvisado. Es algo que estaba planeado dentro de la presencia de Dios. Todo estaba planeado. Y Cristo iba a nacer en un tiempo determinado por Dios, no en cualquier tiempo. Algunos dicen, si hubiera nacido en esta época, si con los pocos recursos que había, todo lo que hizo Jesús, en esta, en la que sea, Él no se vale de las cosas humanas para hacer lo que hizo. ¿Sí? Pero había un tiempo determinado por Dios que se llama el Kairos de Dios, ¿sí? Un tiempo específico para que Jesús viniera a este mundo. Y fue cuando nació. ¿Sí? Y entonces el apóstol Pablo dice, cuando vino ese cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora, por ejemplo, está de moda, yo he visto algunas películas, series, donde hay algún término, algunos le llaman flashback. ¿Saben lo que es el flashback? ¿Sí? Como que tú estás viendo una película y de repente te mandan a una escena del pasado. Hay otros que es el flash forward o te mandan una escena del futuro. ¿Sí? Y entonces la historia como que te aclara cosas que no estás entendiendo del presente, pero te mandan al pasado. Y dices, ahora entiendo por qué esto y esto y esto. Vamos a hacer flashback ahorita, porque Pablo ya está hablando en un tiempo donde Jesús ya murió, ya resucitó, ya ascendió a los cielos, pero está hablando de un hecho pasado. Dice, una vez que se cumplió el tiempo que había determinado Dios, ¿sí? Vino Jesús. Y nos hace como que tengamos una mirada retrospectiva hacia el pasado, y nos vamos hacia el pasado. Fíjense. Marcos 1:15 son palabras de Jesús al principio de este evangelio. Y dice Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios
se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús está hablando de un tiempo que ya se cumplió y también como que nos lleva un flashback. Ya estaba presente, pero la gente no lo reconocía. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y primera de Pedro 1, del 10 al 12, dice también, así dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada para nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? Aunque Cristo nació en un tiempo, de acuerdo a la cronología o al tiempo lineal, el Espíritu, como es Dios, es Cristo, es eterno, su Espíritu siempre ha estado. Y estaba en los profetas, el Espíritu de Cristo, diciéndole a esos mismos profetas que anunciaran hacia el futuro de un acontecimiento que se iba a dar, del nacimiento de Él. Ahora vamos al flashback. Vámonos hasta donde viene la primera promesa de ese Salvador. El hombre peca. El hombre desobedece a Dios. El hombre sufre las consecuencias de su desobediencia y es expulsado del paraíso. Hubo un engaño de parte de la serpiente, de Satanás. Engaña a Adán y a Eva, dirigiéndose primero en una conversación con Eva, dice: con que Dios os dijo. Dice: no es cierto, no moriréis. Más bien, el día que coman de ese fruto, a ustedes se les abrirán los ojos y serán como Dios. ¿Qué les estaba diciendo Satanás? Miren, Dios es un egoísta y no quiere que ustedes tengan lo que Él tiene. Ustedes pueden ser como Él, como Dios. ¿Y qué dijo que iban a morir? No es cierto. Y presenta la tentación, ¿sí? Y presenta el engaño y caen en pecado. Y Dios no es hombre, ni hijo de hombre, ni para que mienta, ni para que se arrepienta. Si Dios dijo algo, es que eso es cierto. Si Dios le dijo a Pedro: Pedro, esta noche antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces, le estaba diciendo lo que iba a suceder. Pedro tenía que haber creído. Como nosotros tenemos que creer todo lo que dice Dios a través de su palabra, lo tenemos que creer. No podemos poner en tela de juicio eso. Ay, que dice que Dios que disciplines a tus hijos con vara. No, yo no creo. Yo creo que aunque no les pegue, mis hijos van a salir bien. No, te van a salir mal. Pero es que a mí me funcionó. No puede ser mejor que Dios. Y como esa cualquier otra cosa. Y entonces Dios dijo algo, y una vez que pecan, tenían que pagar las consecuencias de lo que Dios dijo. Murieron, no físicamente en ese momento, pero espiritualmente hubo una separación, hubo una muerte. Esa es la muerte espiritual, una separación de Dios. Y después entró en ellos
¿sí?, en un proceso de envejecimiento y de muerte física, y de enfermedad y de muchas cosas. Pero Dios, en su plan que tenía de antemano, a pesar de que sabía que el hombre le iba a fallar, lo creó, sabiendo lo que iba a hacer. Pero tenía ya la solución. Dios nunca ha tenido un plan B, solo tiene el plan A. Ya lo sabía Dios. E inmediatamente en capítulo 3, en el verso 15, le dice, tanto al hombre, a la mujer y a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti, le decía la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, víbora, Satanás, y la simiente suya, la de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. ¿Cuántos? No me acuerdo si se llama el jueguito Encuentra a Willy. Sí, es así, es uno que se llama Encuentra a Willy, ¿no? Que entre un chorro de figuras, dibujitos ahí, está escondido ese muñequito Willy. Y te dice, encuéntralo. Y tienes que aguzar la vista y tratar de ir descubriendo dónde está el Willy, porque está escondido entre tantos dibujitos. Y si eres agudo al estar buscando, dices, aquí está uno, te dicen, hay 5 Willys aquí, encuéntralos. Bueno, váleme el ejemplo. Como que Dios nos está diciendo, encuéntrame en el Antiguo Testamento, ¿sí?, ¿dónde está todo lo que está precediendo, todo el adviento o advenimiento, ¿sí?, de Jesús? ¿Dónde está? ¿Sí? Porque ya vimos, dice, que los profetas que profetizaron en la antigüedad, teniendo el Espíritu de Cristo, estaban anunciando de cuándo Jesús iba a venir. ¿Sí? Y nosotros a la distancia y mirando hacia atrás nos es más fácil identificar esto. Pero ahora sitúate en los tiempos que vamos a ir recorriendo. O sea, para la gente de ese entonces no era tan fácil ver todo lo que nosotros ya lo decimos así muy fácilmente. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Aquí lo decimos ahorita, en el año 2024. Pero sitúate acá. O sea, viene una primera promesa de que va a venir alguien que va a aplastar a Satanás. Y obviamente sí lo alcanzaron a ver los hebreos cuando Dios aparta un pueblo para él. Y empiezan a tener una idea, una conciencia de un Mesías, de un ungido, de un Cristo que va a enviar Dios a rescatarlos. Pero se queda ahí, está flotando la promesa. Y van a venir más profecías. Y no solo va a venir profecías acerca del nacimiento, ahorita nos vamos a enfocar nada más a las del nacimiento. No vamos a hablar de otras cosas, no vamos a hablar de Isaías 53, sino del nacimiento, porque es advenimiento, adviento significa venida, algo que viene. O sea, en este caso la persona de Cristo que viene a este mundo. Y quien más datos nos da acerca de esto también es el profeta Isaías. Acompáñame a Isaías. Para ese entonces, si hablamos desde Génesis 3:15 hasta Isaías, habrán pasado unos 3,300 años, más o menos, desde la primera promesa que se hizo hasta el libro de Isaías. Y hasta el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ¿sí?, en ese tiempo ya han sufrido muchas cosas. ¿Sí? Isaías abarca desde antes de la cautividad de Babilonia, aún hasta la caída de ellos. Y entonces ya está presentando ciertas cosas que el pueblo está viviendo. Isaías 7:14, ustedes conocen el verso,
les dice Isaías: por tanto, el Señor mismo les va a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No te sitúes en esta época, sitúate allá, en el año 750 antes de Cristo, en el tiempo de Isaías. Adopta la mentalidad que tuvieran los hebreos o los israelitas, ¿no? Ya están conscientes de promesas que hay de parte de Dios, no solo de esto, ¿sí? A Moisés se le dijo: dile a este pueblo que Dios mismo les va a levantar otro profeta como tú, que a él escuchen, refiriéndose a Cristo. Y como esas más profecías. Pero de repente Isaías dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y sí podían entender y llamará su nombre Emmanuel. Y ellos entendían qué significaba Emmanuel: Dios con nosotros. Pero como muchas veces tenemos una mentalidad muy natural, y sobre todo a veces si somos religiosos nos quedamos con una mentalidad natural. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo va a ver a Jesús? Y aunque es un estudioso, ¿sí?, un príncipe de Israel, maestro, él sabe que su religión no ha llenado su vacío. Y algo descubrió en Jesús, algo diferente que lo atrajo. Pero como tenía miedo de sus iguales, mejor fue a verlo de noche. Y dice: maestro. Y fíjense, Nicodemo era mucho mayor que Jesús, pero Nicodemo llama a Jesús maestro. Sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no viniera de Dios. ¿Sí? Y no nos basta solo con tener la información. ¿Cuál es la reacción natural que tiene Nicodemo cuando Jesús les dice: te es necesario nacer de nuevo? ¿Nacer de nuevo? ¿Podrá un hombre mayor volver a entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Bueno, imagínate, escuchan la profecía: una virgen concebirá. ¿Cuándo se ha visto que una virgen conciba? No. Pero olvidan que para Dios no hay nada imposible. Y Isaías textualmente les dice, y tendrían que haberlo entendido de manera literal: una virgen concebirá y va a dar a luz un hijo, un niño. Y ese niño es Dios que va a estar con ustedes, porque así vas a llamarlo, Emmanuel. Y aunque se quedan con la información, conocen el texto, ¿sí?, pero hasta ahí se quedan. Más adelante en el capítulo 9 del mismo Isaías, en el verso 6, les dice: porque un niño, ya siendo más específico, no solo van a ser alguien, va a ser un niño, como cualquier niño. ¿Se acuerdan qué dijo Pablo en Gálatas 4:4? ¿Quién iba o quién había concebido? Una mujer. Las mujeres son las que llegan a concebir a los niños y los dan a luz. Y les dice aquí: porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. O sea, no está hablando específicamente para la madre, sino para toda la humanidad. Un hijo nos es dado
y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, y ya no le dice solo Emmanuel, se va a hacer admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces ya no se queda nada más en uno, amplía. Van a ser de una virgen, va a ser un niño, ¿sí? Y va a tener ese niño las características del Dios Todopoderoso, los atributos de un Dios Todopoderoso. Bríncale al capítulo 35 de Isaías. Porque entiende, va pasando el tiempo y quizás la gente, al no ver cumplida la promesa y estar viendo todos los estragos que están sufriendo como pueblo, pero por su desobediencia, están pagando simplemente las consecuencias de sus pecados, de sus malas decisiones, ¿sí? Ellos están sufriendo y muchos se han de ver desanimados. No se cumple la promesa. Pedro en su segunda carta nos hace ver un poquito de esos tiempos de Dios, y él habla ya acerca de la segunda venida. Dice, ¿por qué está retardando su segunda venida? Dice, porque él es paciente, no porque se esté tardando, sino porque es paciente y está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y en su primera venida, él sabe en qué tiempo va a mandar a su hijo. Pero hay mucha gente, así como en su segunda venida, muchos van a decir, pues está tardando. Entonces mucha gente se empieza a desanimar, empieza a debilitarse en sus fuerzas, e Isaías tiene que animarlos y les dice en el verso 3, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles, digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, he aquí su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Es para infundirles nuevamente ánimo. Va a venir, si Dios dijo que iba a enviar a un niño, a un salvador, a un Mesías, a un ungido, lo va a hacer. Va a venir. Prepárense. Así como a lo mejor en la actualidad, sí, este tiempo de verdad es un buen tiempo para predicar el evangelio, porque algo sucede en el corazón de la gente que como que está más dispuesta a escuchar. Y no desaprovechemos, hermanos, para compartir el evangelio. Por eso es importante también estas fechas, que Dios lo permite, aunque no sea a lo mejor esta la fecha en que sea realmente su nacimiento, pero algo produce Dios a través de su Espíritu, que está preparando el corazón de la gente. Digo, está preparando su venida, su advenimiento, aunque ya vino hace 2024 años. Pero la verdadera venida del Hijo de Dios tiene que venir a los corazones de los seres humanos. Y entonces, eso que está antes, o sea, se está anunciando desde antes. Y hay, ahora, en Miqueas, capítulo 5, verso 2, viene otra profecía acerca del lugar donde Jesús decidió nacer. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, y de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Miqueas es específico, para que no haya duda, tanto de lo que habla en Génesis y de lo que va hablando a lo largo del Antiguo Testamento. Ese
Mesías, ese Salvador, ese ungido, ese Cristo, van a ser en un lugar específico, en una ciudad llamada Belén. Y a David, que era de la ciudad de Belén, se le dijo: tu reino no tendrá fin, tu reino será eterno. Se sentará alguien en el trono, ¿sí?, que tú estás pasando a tus descendientes, y ese trono será sempiterno, eterno, por siempre. Obviamente a lo mejor no entendían, pensaba, y sí, también de su linaje iba a nacer el Cristo. Pero iba mucho más allá, no solo del linaje humano. Estaba destinado a que el verdadero Hijo de Dios naciera ahí. Entonces todo esto está en el Antiguo Testamento, ¿sí?, y nos está anunciando la venida de nuestro Señor. Ahora, de aquí, del pasado, nos echamos un flash forward y nos vamos al futuro. Aunque estamos en el 2024, en realidad seguiríamos estando en el pasado, ¿no? Pero ya ven que esas series de repente te mandan 10 años atrás y después ya nada más son 5 atrás. Y el presente es otro. Pero ahí vamos, ¿no? Y entonces nos vamos a echar un salto ya al Nuevo Testamento para ver cómo estas profecías, ¿sí?, empiezan a tener cumplimiento. Porque finalmente lo que Dios dijo se va a cumplir. Vamos al primer capítulo del Evangelio de Lucas. Para no hacerlo tan largo, vamos al versículo 26. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel, que Gabriel figura en varias partes de la Biblia con unas misiones especiales. Dice: fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, ¿sí?, a una virgen que estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Qué dice? Ya lo leímos, Isaías 7:14. He aquí, una virgen concebirá. ¿Sí? Y entonces aquí está dándose el cumplimiento. Por medio de un ángel es anunciado, ¿sí?, en una ciudad de Nazaret, a una virgen que está desposada, está a punto de casarse, pero no se ha casado, y que es de la casa de David, de donde Dios prometió a David levantar a alguien que se iba a sentar en el trono de manera eterna, dice, y da el nombre María. ¿Sí? Y entró el ángel en donde ella estaba y dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Qué precioso, ¿sí? O sea, no estamos en contra de María. María fue un vaso escogido por Dios. El Señor le dice: es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y es algo que todos nosotros deberíamos desear: hallar gracia delante de Dios para la misión que Él nos dé a cada uno de nosotros. María fue escogida, ¿sí?, con una gracia especial: ser la madre terrenal del Hijo de Dios, no de Dios.
Porque muchos dicen, es que María es la madre de Dios. No, no, no. De Jesús, el hombre, no de Dios. Y entonces haya gracia delante de Dios. Y le confirma al ángel la promesa que hay de que una virgen concebirá. Dice, y ahora vas a concebir en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El domingo nos estaba diciendo Checo en la cena del Señor lo que significa Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué era? Jesús o Dios salva, o el Señor salva, y llamará su nombre Jesús. Y hay partes en donde me encanta cómo lo pone la Biblia, Jesús, todas con mayúsculas, ¿sí? No solo la primera letra, ¿sí? Hay partes en donde la Biblia así, toda una palabra o varias palabras las pone en mayúsculas. Cuando en Apocalipsis dice, y aparecerá y tendrá una señal sobre su muslo que dirá, Rey de Reyes y Señor de Señores, todas en mayúsculas. Dice, y llamará su nombre Jesús. Este niño que van a nacer, este al que vas a llamar Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Tenías alguna duda, María, porque piensas de manera natural? ¿No has entendido que para Dios no hay imposibles? Bueno, te voy a aclarar tu duda. ¿Cómo vas a concebir? Porque tú lo estás viendo naturalmente y no podemos criticarla, ¿no? Pues ¿cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Sí estoy desposada, pero no fornico. Dice, así te va a suceder, María. Va a venir el Espíritu Santo y te va a cubrir. Y vas a concebir. Y lo asombroso es que María cree. Cuando nunca en la vida se había dado esto, ni se dará. Que una mujer pueda concebir sin tener un contacto sexual con un hombre. Lo cree. Y está dispuesta María a lo que venga. Y lo leemos muy rápido. ¿Pero qué implicaba para ese entonces? De acuerdo a la ley, incluso ella podía ser muerta a pedradas. La deshonra para una mujer. Estaba desposada. No vemos ahí que diga María, ¿y qué va a pensar José? Le cree a Dios. Dice, hágase con tu sierva lo que tú dices. No debería ser nuestra postura, hermanos. Lo que Dios nos diga, por lo que tengamos que atravesar. Si hay, digamos, cierto sufrimiento, a lo mejor cosas que ella puede ver venir en los días siguientes o en los meses siguientes, pero Dios se va a encargar de todo. Cuando tú obedeces, hay un respaldo de Dios a tu obediencia. Dios no te va a dejar así. Y mira, vamos a Mateo, capítulo 1. Verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo nos complementa lo que dice Lucas. O Lucas nos complementa lo que dice Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, antes de que se casaran, antes de que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Y José, su marido, cuando se dio cuenta que ella estaba encinta, embarazada, ¿sí?, y que él sabía que no había tenido nada con ella, ¿tú qué crees que habrá pensado José? Me engañó. A lo mejor ya conocía la historia de David con Betsabé y el truco de David para que creyeran que el hijo que iba a tener era de Urías, ¿no? Pero dice José, al igual que María, era un vaso escogido por Dios, y dice, y era justo. José era un hombre justo, ¿sí? Y no quería infamarla. Y aunque ya no quería nada con ella porque tenía la idea que lo había engañado, quiso dejarla secretamente. Pero ahí es donde interviene Dios. Y pensando José esto, he aquí un ángel del Señor, ya no dice que fue Gabriel, pero a lo mejor fue el mismo Gabriel. Si un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre para confirmarlo. Se lo dijo a María, te lo digo a ti, José. Llamará su nombre Jesús, igual en puras mayúsculas. Porque este Jesús, este niño que va a nacer, salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y cita a Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que es traducido es Dios con nosotros. Y despierta a José de su sueño, que sabe que no fue un sueño común y corriente, que no fue la cena de la noche pasada, ¿sí?, que sabe que fue un sueño con una visión de lo que había profetizado Joel, ¿sí? Y los ancianos tendrán sueños, los jóvenes visiones. Y sabía que en ese sueño Dios le había hablado. Como no sé si tú algún día has tenido un sueño que estás seguro que es Dios el que te habló en ese sueño. Yo sí los he tenido. Y que no es un sueño común y corriente. Sé que es una forma que Dios se comunicó conmigo. Y José lo entiende así. Es el mismo Dios en un sueño diciéndole, créele a María, apóyala, ¿sí?, acéptala, recíbela como tu mujer. Y con esa justicia que él manejaba, al ser un hombre justo, le cree a Dios y la recibe. Y van a empezar su vida. Y después más adelante va a decir, y José no conoció a su mujer hasta después de que dio a luz María, a Jesús. Ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 2, empieza así, diciendo, cuando Jesús nació en Belén, dice Miqueas, oh tú pequeña Efrata, Belén de Judea, de ti saldrá, ¿sí? Y entonces aquí Mateo confirma la profecía de Miqueas. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, pero ya antes había dicho que ellos eran de Nazaret. O sea, vivían en Nazaret, se habían mudado de su lugar de origen, donde habían nacido, y se habían desarrollado en Nazaret. Pero como el censo que manda pedir el gobernador en los días del rey Herodes, es que cada quien se empadronaran. Y la forma de empadronarse es que cada quien tenía que ir a su ciudad de origen natal. Y ellos eran de Belén. Entonces se tienen que mover de Nazaret a Belén. Y por eso empieza así, cuando Jesús nació en Belén,
de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén a Jerusalén unos magos y decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y miren, una cosa es tener la información acá y otra es creerla acá, y no en el corazón de aquí, sino en el ser interno. ¿Sí? Porque podemos recitar y recitar versículos y saberlos de memoria, pero ¿de qué te va a servir cuando los tengas que poner en práctica si no lo pones, si no tienes fe, si no le crees a Dios? Y entonces llama a todos los que tenían conocimiento de las escrituras de ese entonces, que era el Antiguo Testamento, más específicamente a veces la ley, pero de todo el Antiguo Testamento, y les dice: ¿dónde dicen las escrituras que había de nacer el Cristo? Porque lo decía y lo sabían. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Se cumple todo. Y se van cumpliendo las profecías. Y se van dando las cosas de acuerdo al plan divino, para que se vaya acomodando todas las cosas para ese gran acontecimiento que estamos a unos días de festejar o de recordar, y que no debe de pasar desapercibido, hermanos, para nosotros, y debemos de festejarlo, porque nos nació un Salvador. No nació cualquier persona. Hacen tanta algarabía por el primer niño del año que nace. ¿Qué nos importa que nazca un niño primer día del año, aunque sea nuestro hijo, y le van a dar pañales de por vida y no sé qué tantas cosas les van a dar? ¿Y qué? El que nos debería de importar es el que nació, que nos vino a dar vida. ¿Sí? Ese que, aunque a lo mejor no conocíamos la escritura, pero nuestra vida era un desastre, lo necesitábamos en nuestra vida, ansiosamente. Y entonces, una vez que ya lo recibimos, que no solo nació en la historia, sino nació en nuestras vidas, en nuestro corazón, ¿cómo no recordarlo? ¿Cómo no festejar eso? Ya nació. Pero todo esto es solo el preparativo que está haciendo Dios para ese momento. Muy pocos. Alguien lo ha dicho así como de una manera, con ciertas frases ya que se han acuñado en el léxico cristiano, ¿no? Por ejemplo, una de las frases que se ha acuñado cuando hablan del pueblo de Israel que sale de Egipto, dicen: ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. Ya las frases acuñadas, ¿no? Que no las sabemos. Pero hay así algunas frases que hemos acuñado que tienen una verdadera dosis de verdad. Y mientras Dios no nazca en tu vida, pueden pasar navidades y navidades y navidades, y no tienen sentido para la gente. Hoy desayuné con mis hermanos porque vino mi hermana que está enferma y sí está bastante mal ya. Mi esposa la vio mal. Yo creo que mi hermana no dura mucho tiempo. O sea, y no es que sea fatalista, yo soy realista, la veo. Uno se da cuenta cuando alguien ya va declinando en su salud, en su enfermedad, ¿sí? Y que está próxima a partir. Pero alcanzo a percibir en algunos de ellos cómo viven sin sentido, pensando
en las cosas mundanas, en el alcohol, y hacen bromas y todo. Digo, no les ha amanecido, por supuesto. Y pasarán una y otra y otra. Y hasta que Dios no prepare sus corazones, yo les seguiré hablando. Y mientras no prepare Dios sus corazones, si ellos pueden abrirlo, van a entender lo que tú y yo ya entendimos. Por eso, hermanos, no seamos Grinch. Sí, más adelante les va a decir, les voy a dar nuevas de gran gozo, dice en Lucas, a los pastores. Les ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Debe de haber gozo en nuestros corazones. Y lo puedes representar a lo mejor con una nochebuena en tu casa, con un arbolito y eso, pero eso no es lo importante. ¿Qué te está anunciando? Eso debe de hablar de tu alegría por lo que sucedió. ¿Sí? Que si hay lucecitas, ahí es la luz de Cristo en nuestra casa. Y todo enfocado a Él. Y si vamos a tener unas cenas para recordarlo a Él. Y para estar agradecidos por eso que Él hizo. Pues sí, festejemos, hermanos. Festejemos, de verdad. Porque es algo que tenemos que festejar. No voy a pedir preguntas. Mejor vamos a agradecer a Dios. Vamos a agradecer a Dios que nos ha dado esta bendición de habernos quitado la venda de los ojos. Y que como yo les dije en la célula, sí, hermanos, antes era también triste para mí, porque mi esposa el día que se fue de casa con mi hija, fue un 25 de diciembre. Y durante algunos años, estas fechas me deprimían. Pero Cristo vino a mi vida, ¿sí? Y soy nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Él me regeneró. Soy una nueva criatura. Y ahora me gusta todo esto. ¿Sí? No me quedo anclado al pasado. Y son de las épocas más bonitas. Les decía a mis nietas, les había comprado algo y son medio mañositas. Les compré un regalo y digo, pero esto es para Navidad. Y entonces agarran el teléfono de su mamá y me envían unas fotos de sus calificaciones. Mira, abuelo, sacamos estas calificaciones. ¿No será ese regalo que nos compraste mejor de nuestras calificaciones? En lugar de que sea de Navidad. Y como me conocen, y me dice su mamá, están emocionadas con los regalos. Dicen que si son de sus calificaciones. Le digo, ¿quién les habrá metido esa idea, Sharon? Dice, bueno, usted decide. ¿Y qué creen que decidió el abuelo? Está bien, dale sus regalos. Ya hace creo 15 días, 3 semanas, no sé, los traje aquí. Y a mi hijo, dáselos a mis nenas. Y entonces, en estos días les enseñé unas fotos del arbolito. Le digo, mira, hijas, ¿ya vieron que hay unos regalos aquí? ¿Ustedes creen que haya regalos para ustedes ahí? Sí, abuelo. No, pues si ya les di su regalo adelantado. No, eso fue de nuestras calificaciones. ¿Habrá regalos ahí para Dani? No, sí. Que Dios nos da. El mejor regalo es Él. Y si Él nos permite tener regalos, es gracias a Él también. Pero no olvidemos que el mejor regalo es Él. Aunque no tuviéramos un regalo material, tenemos el mejor regalo en Él. Por eso vamos a darle gracias.
Te agradecemos, Padre, porque podemos mirar hacia atrás y ver cómo preparaste toda la historia apuntando hacia Cristo. Y para que nosotros hoy podamos estar gozosos del hecho más maravilloso, porque a lo mejor había una inscripción para la venida de nuestro Señor que decía imposible. Nadie puede nacer así. Y se logró. Y a lo mejor había otra inscripción cuando Él murió en la tumba y que nadie podía salir de ahí, pero Él salió. Y porque para Dios no hay imposibles. Señor, lo más maravilloso que ese hecho histórico se ha convertido en una realidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y ahora, Señor, te tenemos a ti. Tú naciste en nosotros. Y te agradecemos, Señor. Porque ahora podemos, junto con los pastores, sentir ese gozo. Y queremos anunciar esas buenas nuevas. No quedarnos con eso. Compartirlo con quien no lo tiene. Te damos muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús.